empezamos nuestra vuelta al mundo semanal de todos los jueves aquí en Sin Fronteras, pero con límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, vamos a ver el saludo a la señora Yolanda por la mensajería que dice feliz jueves para todos, ya pendientes del análisis noticioso internacional. Y efectivamente empezamos nuestra vuelta al mundo semanal recordando que en la dirección y presidencia general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de hablar para todos ustedes, como todos los jueves, a las 9 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. E iniciamos haciendo publicidad. Y efectivamente tenemos que conversar sobre Policreativa Consultores. Policreativa Consultores los ayuda a encontrar ese elemento que los separa, que los aleja de tener una propuesta exitosa. ¿En qué sentido? Usted es un emprendedor de esos que nos escucha, que quiere salir adelante, que tiene un producto, una propuesta, una iniciativa interesante. Sabe a quién llegar. Es meticuloso con la preparación de su oferta. Sin embargo, hay algo que impide que usted haga el tránsito entre esa idea atractiva y el éxito. ¿Cuál es el elemento? Bueno, eso lo hace Policreativa Consultores. Lo ayuda con sus consultorías, la de emprendimiento, la de comunicación, la de técnica legislativa. Todas esas, pues, evidentemente hay un tema normativo también que implica. Entonces, todo ese andamiaje que tiene para ustedes Policreativa Consultores puede ser la llave que abra la puerta para que su propuesta, su producto, su iniciativa, el elemento que usted tiene, deje de quedar en una idea romántica y pase entonces a generar el triunfo que ustedes quieren buscar. Recomendaciones: visiten la página web de Policreativa Consultores, síganos en las redes sociales. Atención emprendedores, hay red social de Policreativa dedicada a ustedes. Pidieron, queremos mayor material sobre el emprendimiento. La profesora María Elvira Rodríguez del equipo de Policreativa Consultores lleva esa línea y entonces tenemos una cuenta también en TikTok que se suma a la que estamos transmitiendo hoy, por cierto, @Policreativa_Consultores. Bueno, a ella se suma otra cuenta que es @Policreativa_Emprende y allí los emprendedores tendrán material para entender dónde está ese factor que les impide alcanzar el éxito que anhelan y que merecen. Policreativa Consultores los forma, los guía, los acompaña, los asesora y les da ese elemento diferenciador para que ustedes puedan resaltar y triunfar. Policreativa Consultores. Bueno, más mensajes por aquí. La profesora Yani Lobo nos dice buenos días, feliz Día Nacional del Locutor para nuestro querido profesor Luis Daniel. Bueno, muy agradecidos por el mensaje. Efectivamente, hoy es Día del Locutor en Venezuela, locutor de radio. Siempre se ha hecho una celebración y se ha hecho una conmemoración de una labor importante, de un elemento que tiene que llevar a una profunda reflexión de qué hace la labor del locutor. No es simplemente tener un micrófono y transmitir cualquier idea, sino es reivindicar, tener la responsabilidad y el ejercicio de generar un contenido que pueda llegar de manera adecuada, que pueda llegar de forma precisa a cada uno y además no queda simplemente en el uso. Dejamos hasta acá, termina el programa, como dice Serrat, se acabó la fiesta y nos vamos entonces. Resulta que no, que esa responsabilidad implica inclusive un acompañamiento. A uno a veces le hacen preguntas, lo que dijiste en el programa, con el caso nuestro, que quedan los programas además en ese repositorio del canal de Telegram y del canal YouTube, donde ustedes pueden volver a escuchar, @Luis Daniel Álvarez B Radio. Bueno, entonces esa idea de la locución tiene que ir más allá, es un ejercicio responsable. Lamentablemente hay quienes ven esto como un simple juego, como un elemento más, la gente agarra y conversa, y no. Los programas se preparan por respeto a toda la estructura que tienen ustedes. Nos dice aquí la señora Yolanda, saludos de Bogotá, feliz Día del Locutor. Señora Yolanda Vanegas Reinales, gracias a ella por su mensaje. ¿Por qué es Día del Locutor hoy? Bueno, desde 1998 se estableció esta fecha en homenaje al number one, al gran locutor Renio Tolina, un hombre además versado no solo en las técnicas de la transmisión, sino en la publicidad. Así que bueno, tal día como hoy, en 1928, nació Renio Tolina, que supo convertir el micrófono para que proyectara su voz en un instrumento de difusión. Así que por eso, cada 11 de diciembre, celebramos el Día Nacional del Locutor, el Día del Locutor en Venezuela. Bueno, un gran abrazo entonces para todos. ¿Por qué empezamos nuestro programa de hoy escuchando a Sir Elton John con Nikita? Nikita es una canción que evoca la época de la Guerra Fría. Es una canción fuerte en el sentido de que los muros y las barreras pueden tratar de imponerse y separar cualquier ilusión y anhelo que pueda tenerse. Como los muros vuelven a aparecer en nuestra cotidianidad. El muro que usó el presidente Trump en su campaña, o un muro que separa Marruecos de los territorios del desierto donde opera el Frente Polisario y el gobierno saharaui, muros de vergüenza, un muro que separa
la capital de Chipre. Recuerden que Chipre es un país dividido, una parte reconocida únicamente por Turquía y la otra que sí es un país que es miembro de la Unión Europea. Ahí hay un muro también. Entonces los muros siguen existiendo. Los muros son evidentemente mentales, pero también existen muros físicos que terminan alejando. El muro, que ha sido una constante crítica en Palestina porque separa a Israel de Palestina. Israel alega medidas de seguridad. Palestina dice que eso impide una verdadera integración e interacción tratando de alguna forma de generar un vínculo más fuerte. Entonces, ¿por qué empezar entonces con esa canción? Simplemente para criticar la existencia de muros, denunciar los atropellos que puedan seguirse dando y condenar que sigan existiendo quienes creen que los muros deben mantenerse, e incluso algunos que creen que el muro de Berlín no cayó. No, empezamos la canción, empezamos con Nikita, porque Nikita es una canción que, como les digo, evoca la Guerra Fría. Saludos al señor Carlos Rodríguez, que nos está escuchando, saludos al señor Eduardo y a la señora Clara, que nos oyen también desde Bogotá, un gran abrazo para ellos. Yo les decía que parece que estamos en una nueva Guerra Fría, pero ya no es ideológica, ya no es el socialismo real contra el capitalismo. Ahora hay otros parámetros. Ronnie dice buenos días y mucha felicidad. Gracias, Ronnie. Ahora hay otros elementos que terminan interactuando. Y en este caso, uno nota que hay un mundo que se divide. Anthony Giddens diría entre democracias y dictaduras. Algunos otros autores dicen que no, que en realidad hay la reaparición de ciertos países que rompen la unipolaridad y que empiezan a surgir. Bueno, ¿qué países pueden ser? Bueno, evidentemente China, de quien hemos conversado. Otros dicen que Rusia reaparece, además con una actitud de cierto expansionismo. Pero está la Unión Europea, una Unión Europea que pareciera muy debilitada. Entonces, aterrizamos ese tema por algo. Llegó la supuesta, decimos supuesta porque no hay una confirmación y no se sabe lo que pudiese tener ese documento, pero los insumos que da el gobierno ucraniano respecto a aquella tesis de 28 puntos convertidos luego en 20 asuntos que presentó el gobierno estadounidense para la paz entre Rusia y Ucrania. Pero se termina el panorama convirtiendo en algo muy turbio porque empezó Estados Unidos en las últimas horas a presionar al gobierno de Zelensky. Evidentemente uno quiere la paz y el negociador tiene que tener la posibilidad de insistir un poco en la manera de encontrar caminos. Pero es que la manera en que el gobierno estadounidense, la forma en la que el gobierno estadounidense trataba de ubicar a Ucrania en el asunto era diciéndole que si no negociaba le iba a ir muy mal y que tenía que negociar porque Rusia tenía la primera opción y que de esa manera entonces no le quedaba más que aceptar el acuerdo. Yo he manifestado en distintos escenarios que a mí la propuesta me resulta peligrosa por distintos motivos, la propuesta que hace Estados Unidos en torno a Ucrania. ¿En qué sentido? En que en primer lugar va a dejar a Ucrania en una postura de humillación. Ucrania va a quedar sin territorio. Hay un territorio que pierde, que es un territorio que ocupa Rusia, y algo peor todavía, hay un territorio que tiene Ucrania en este momento que según la propuesta inicial pasaría a ser parte de Rusia. Entonces viene la primera gran inquietud. ¿Para qué fuimos a una guerra larga, una guerra que costó vidas, que costó infraestructura, que sembró zozobra? Una guerra, por cierto, de la que muy pocos se acuerdan. Aquí en el programa, en Sin Fronteras pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM, nosotros hablamos constantemente de la guerra entre Rusia y Ucrania, no simplemente por ser un asunto geopolítico, sino por quienes están detrás. Nosotros tenemos que empezar a humanizar los asuntos internacionales. Las cifras nos ayudan y si son escandalosas pudiesen crear algo de conciencia. Vienen entonces los millones de migrantes que van por el mundo en las distintas coyunturas, o el número de víctimas de la violencia, o las mujeres que son asesinadas en algunos países. Eso, el número nos da la posibilidad de entender la magnitud del fenómeno. Pero yo quisiera que hiciéramos el ejercicio desde otra perspectiva. Entender cómo afecta, cómo toca a las personas, a los seres vivos, esos seres humanos que pierden un familiar porque se tuvo que ir a un frente de batalla, o esa persona que cenaba en su casa y le cayó un misil y le mató a la familia, o ese ser que con muchas penurias logró comprar un hogar y terminó destruido. Fíjense que yo no he dicho quién ataca y a quién le destruyen, porque duele más, lo decía. Se ha dicho normalmente y siempre nos gusta recordar a Andrés Eloy Blanco, el gran civil venezolano, poeta, periodista, abogado, parlamentario, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del maestro don Rómulo Gallegos, que decía que uno en las guerras tenía que pensar en los niños, en esos niños con cara de viejos que estaban allí y que son los que sufren. Entonces no importa si ese niño es ucraniano, si ese niño es ruso, si ese niño es de Georgia, no es significativo ese elemento. Es un niño que probablemente se quede sin padres, es un niño que a lo mejor uno de esos misiles, si no lo mata, le deja secuelas para siempre, es un niño que va a crecer con el trauma. Entonces eso
queda allí. Y queda en el imaginario del ucraniano, en este caso, la idea de para qué entonces haber ido a una contienda si a Rusia le van a dar el territorio y los rusos pudiesen salirse con la suya. Eso en primer lugar. En segunda medida hay otra variable que aparece allí que a mí me resulta delicada, y es la de impedirle a Ucrania la adhesión a ciertos organismos, específicamente la OTAN, aunque implica también a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque le estás condicionando a Ucrania su manera de actuar, y eso es una petición que ha hecho Rusia. Entonces los ucranianos dicen, bueno, pero ¿quién me garantiza la defensa? Aunado al hecho de que el mismo acuerdo establece que hay un límite de efectivos militares en el ejército o para las fuerzas armadas ucranianas. Ucrania no va a poder tener un número determinado de militares, sino que hay un tope. Y finalmente, lo ha dicho el presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos lo ha repetido, que en Ucrania tiene que haber elecciones, que Zelensky tiene que entregar el poder. La respuesta ucraniana, según se ha filtrado, es que plantea un escenario de elecciones siempre y cuando haya posibilidades de garantizar la seguridad. Eso es una línea gris también. Yo pienso que se ha aprovechado evidentemente de todas estas circunstancias. Zelensky no ha hecho elecciones, él alega que no puede hacerlas, pero tampoco ha habido la necesidad o la búsqueda de una reforma interna que ayude hasta cierto punto a dinamizar la situación y que a lo mejor lleve un rostro distinto al poder, que pueda plantear una negociación, o a lo mejor no a la presidencia, pero sí al entramado que rodea al presidente Zelensky. Nos dice la profesora Yani Lobo por aquí, esa guerra incluso afectó a la comunidad ucraniana ubicada desde principios del siglo XX en Katia, Caracas. Perdieron contactos familiares, comerciales y religiosos. Fíjense, a quienes dicen, bueno, pero ¿para qué hablar de un tema? Eso está lejos. Ahí hay un ejemplo de cómo en Caracas la gente se vio afectada por una guerra que estaba ocurriendo en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Entonces ese es el factor humano en el que yo insisto que nosotros deberíamos hacer énfasis, en tratar de buscar la manera, en desarrollar los elementos para entender que no se trata de cuántos cohetes puedo tener, cuántos cañones voy a emplear, cuántos tanques puedo usar, sino quiénes sufren toda esta coyuntura, toda esta realidad. Aunado a ello, ¿por qué la preocupación? Porque si usamos un paralelismo histórico, aquí pareciera que se podría estar generando lo que ocurrió con Alemania en la década de los años 20 y en los años 30. ¿En qué sentido? Alemania, a mí no me gusta usar esta expresión, pero la emplearé y aclararé por qué la estoy usando. Alemania perdió la guerra. A mí no me gusta decir que alguien pierde o gana una guerra, porque yo pienso que las guerras no las pierde y no las gana nadie. Las pierde la humanidad, pero no hay un país particular. Te dice, bueno, la guerra la terminó perdiendo entonces Alemania. No, y la perdieron los británicos que tuvieron familiares que murieron, y la perdieron los franceses cuyos hijos fueron o sufrieron los embates de la guerra química. Entonces, se perdió la guerra. Toda la humanidad pierde. Cuando hay una guerra, perdemos todos, así de sencillo. Y nadie gana. Que usted conquiste un pedazo de tierra, o que ponga una bandera, o que logre colocar a un gobierno tutelado, no es una victoria en realidad. Una coyuntura que termina apareciendo. En todo caso, digamos, a efectos de seguir con la línea histórica, Alemania perdió la guerra y le imponen a Alemania unas condiciones dolorosísimas. Le quitan territorio, le cambian su estructura de gobierno, tenían a su Kaiser y eliminan en la monarquía y empieza entonces una república, la República de Weimar, que llegó a estar en manos de la socialdemocracia con el señor Ebert. Pero Ebert no pudo hacer mucho, era una república débil e endeble y con unos alemanes que consideraban que ese no era su sistema natural de gobierno y que a lo mejor hubiesen podido llegar a él de otra forma y no por una imposición. Entonces, ¿qué ocurrió en ese ejercicio? Los reconcomios, las molestias, los dolores, las venganzas empezaron a surgir y apareció entonces el partido nazi, el nacionalsocialismo, con una propuesta de revancha y de sed de venganza. Y mucha gente lo dejó pasar. Algunas voces sí se pararon firmes a decir, cuidado, esto es peligroso, nos va a llevar a algo peor de lo que hemos tenido. Lo dijo la socialdemocracia, el SPD, el histórico Partido Socialdemócrata Alemán. Lo dijo además el Partido Comunista de Alemania. Pero las demás voces dijeron, déjenlos a ver qué pueden hacer. ¿Y qué pueden hacer? Prácticamente iban destruyendo al mundo. Y acabaron a gran parte de la población, y persiguieron a los judíos, y se anexaron a otros países. Entonces, yo tengo el temor de que eso pudiese estar también ocurriendo si no se hace una paz adecuada en Ucrania, que van a quedar unas brechas, van a quedar unas heridas, van a quedar unas zanjas por las que cualquier elemento radical puede tratar de meterse y de generar ruido. Entonces eso va a estar allí y no se sabe hasta dónde es lo que se esté buscando frenar, se esté buscando entender, porque me quedo con una frase de Pedro Sánchez que he citado en distintas oportunidades. Pedro Sánchez, el controversial presidente de gobierno de España,
puede ser criticado por muchas cosas, pero en esto, en mi criterio, tiene razón. Dice, no se puede poner fin a una guerra injusta con una paz injusta. Eso no existe. No hay manera de hacerlo. Entonces esa es la apuesta. Hay que buscar un verdadero tratado. Uno nota que el gobierno estadounidense está ávido de cortar el listón, de llevar adelante una propuesta y no está incluyendo a otros actores que podrían también tener incidencia. Por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea pueda de alguna manera avanzar y acercarse también en la búsqueda de una solución que aleje cualquier tema relacionado a la violencia como mecanismo. Hay quienes indican que si este acuerdo termina firmándose, mañana será Moldova, después será Georgia y después serán más países y terminará Rusia respirando el aire europeo porque no habrá quien lo frene. Y ustedes dirán, pero no era que Rusia estaba debilitado. Sí, económicamente Rusia no está bien. Internamente hay una situación también delicada en torno a las opciones políticas. Pero ahí no se mueve una hoja sin que lo diga el presidente Putin, que es el que controla efectivamente el poder y el que tiene toda la realidad en torno a su propuesta de gobierno. Entonces, débil puede estar Rusia en algunos aspectos, pero se ha reinventado. Acaba el presidente Putin de ir a India, se acercó a India, e India no es un país que uno podría decir, bueno, un país más del montón, un país que el almanaque mundial le dedica unas páginas. No, India es el país más poblado del mundo. India es un país que tiene rencillas con los Estados Unidos. India es un país que tiene una situación preocupante con China, aunque se abrazaron Narendra Modi, Xi Jinping y Vladimir Putin hace unos meses. Sin embargo, India entonces se acerca a Rusia y justifica hasta cierto punto India la actitud que tiene Rusia en Ucrania. Y Vladimir Putin aprovecha incluso de halagar, es hábil en ese sentido Putin, halaga al primer ministro Narendra Modi, que es un hombre que exacerba el nacionalismo en India, pero además de eso va al mausoleo de Mahatma Gandhi y Putin dice el legado de Gandhi sigue vigente, la búsqueda de la paz. A uno me parece que eso es totalmente incongruente con la forma en que actúa el gobierno ruso, pero lo plantea y termina entonces afianzando una vertiente, una salida. Entonces, Vladimir Putin, aquí nos dice Eusebio, hola, escuchando desde Coro, Estado Falcón, wow, Rusia está bien económicamente, no creo que esté débil porque es muy estratega. Eusebio, no está bien económicamente según los estudios, no está bien porque hay una política de sanciones que ha afectado. Pero ¿qué ha hecho? Ahí viene la otra parte del mensaje de Eusebio. Es muy estratega, yo creo que es muy estratega Putin, porque ¿qué hizo Putin? Fíjense cómo articuló. Va a la reunión sobre el tema ucraniano con Donald Trump a Alaska y ahí logra convencer a Trump de que no hubiese habido guerra si él no le hubiesen robado las elecciones. Y Trump queda desarticulado. El que vaya del programa, quiere hablar con Donald Trump, ya sabe, antes de que Trump lo regañe o le salga con algún desplante, usted haga algún halago y Trump entonces terminará convencido con usted y lo abrazará como abrazó a Vladimir Putin. Entonces dice, hay mucha cercanía entre Rusia, China, India, Corea del Norte. Es que ahí es donde quiero llegar, Eusebio. Pero no solo fue ese tema. Tiene discrepancias con Europa, aunque hay una relación energética allí. Entonces, ¿qué hizo? Volteó la mirada y se dio cuenta de que podía acercarse a China. China está interesada, no es que China sea amiga de Rusia, ni mucho menos, pero China tiene intereses. Y esos intereses pasan también por tener una buena relación con Rusia. Fue, como dijimos, a India, visitó también Corea del Norte, hubo incluso una visita a Mongolia. El caso de Mongolia es emblemático porque Mongolia firmó el Tratado de la Corte Penal Internacional. Es decir, Mongolia estaba obligada a detener al señor Putin y llevarlo a que rindiera declaración por unos supuestos delitos de lesa humanidad que Putin cometió en la guerra con Ucrania. Pero no lo detuvo, de hecho lo recibieron a todo dar. Entonces, poco a poco, Rusia ha ido avanzando, ha logrado sobreponerse de esa presión internacional, sobre todo la presión europea, y tiene manejo de una zona en Asia que trasciende a los antiguos istanes, o digo los antiguos istanes en el sentido de la idea de repúblicas soviéticas, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajstán, que eran países integrantes de la Unión Soviética, después se independizaron, hoy forman parte de ese vecindario ruso, pero ya no se queda allí, son gobiernos débiles que dependen de Rusia, atención con ello, pero ya no es allí, ahora es China, China no es un gobierno débil que depende de Rusia, India no es un gobierno débil que depende de Rusia, Corea del Norte no depende de Rusia, depende de China, pero ahí hay también una relación, sobre todo para molestar la presencia estadounidense en Corea del Sur. Entonces, parece que si este acuerdo con Ucrania termina firmándose, bueno, lograría entonces Rusia lo que quiso y es una mayor proyección. Y ahí difícilmente puedan parar el crecimiento de Rusia y frenarla, que va a salir además victoriosa diciendo yo tenía razón, a tal punto que un acuerdo avalado por algunos países termina dándome la razón en torno a la ocupación de esos territorios. Dice Pablo, buenos días, es peligrosa la geopolítica, bastante Pablo, y está de una forma compleja. Bueno, vamos a hacer un corte, vamos a identificar la emisora. Adiós Miami, adiós Miami, así canta Guaco. Bueno, hacemos publicidad y ya vamos a ver quién le dijo adiós Miami. Lo dijo Emilio González, pero ya vamos a ver por qué. Bueno, publicidad.
Recuerden, visiten la página web de Policreativa Consultores. Síganos a través de las redes sociales @Policreativa Piso Consultores y en TikTok también @Policreativa Emprende. ¿Para qué? Para que juntos trabajemos en ese elemento que le falta descubrir para convertir una idea muy buena en una propuesta de éxito que los lleve al triunfo. Escriban a la gente de Policreativa Consultores, intercambie criterios, diga que quiere conocer más de la propuesta, saber del equipo y explique cuál es la situación que usted tiene en torno a su rubro, su producto, su idea, su propuesta, para que Policreativa Consultores le ayude a darle forma y pronto lo tengamos con un producto consolidado. Policreativa Consultores, formando, acompañando, asesorando y guiándolos hacia el triunfo. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a continuar con el programa. Nos quedamos en Estados Unidos, como habíamos dicho. Saludamos también a la señora Sonia Bertinato, que nos está escuchando. A la señora Sonia Bertinato, un gran saludo. Bueno, estamos en Miami. Varios elementos relevantes. Aquí llegan incluso algunos mensajes a través de la emisora, del chat de la emisora. Nos dice Alison, buenas y bellas mañanas, pero todo el panorama político es confuso. Sí, Alison, bastante complicado. Está como la tarde de ayer, nublado el panorama, la tarde de ayer en Caracas. Es una tarde bogotana, que llueve también mucho. Alison dice, ¿qué opinas de Trump y todo lo que está sucediendo actualmente? Ya vamos a hablar, Alison, del presidente Trump, o a continuar hablando de él, porque tenemos que tocar un tema relacionado con África. Dice María Angélica, buenos días desde Caracas. ¿Qué implica que en Miami ganó una demócrata? A eso vamos ahorita, María Angélica, porque hay un cambio importante desde distintas perspectivas. Y Alison comenta, ¿qué opina de Zoran Mandani, alcalde de Nueva York? Bueno, de Mandani podemos decir algo también. Felipe dice, buenos días, Luis Daniel. Solo espero que para el año 2026 todo evolucione para bien de la humanidad. Bueno, Felipe, me uno a ese anhelo. Esperemos que así sea. Y Cheche dice, yo te sigo siempre, amigo. Miami está convulsionado. Bueno, Cheche es corresponsal, está ya como corresponsal en Miami. Bueno, vamos sobre el tema Miami. ¿Qué ocurrió en Miami? Elecciones para el alcalde. Primera noticia, ganó Elaine Higgins. Elaine Higgins supera a Emilio González en una segunda vuelta. ¿Cuál es el primer detalle significativo de esto? Que después de años llega el Partido Demócrata al poder. Se dice, bueno, eso es relevante. El último alcalde demócrata había sido Xavier Suárez, que fue destituido el 12 de marzo de 1998. Y después de allí, cantidad de alcaldes republicanos. Entonces, primer elemento, gana una demócrata después de años. Segundo aspecto importante, se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo. Otro detalle significativo. Y, adicionalmente, podríamos decir que es una persona que no es de origen hispano. Entonces cambia todo el escenario que se tenía. Higgins nació en Dayton, Ohio, creció en Albuquerque, Nuevo México, una persona además que aprovechó la coyuntura migratoria para plantear un mayor poder regional o municipal en este caso, para llevar el tema del asunto migratorio, que es sumamente complejo, además es una ciudad como Miami. Higgins también habla de crear viviendas asequibles, atacar la corrupción en la ciudad. Pareciera, aquí vamos a Alison preguntada por Zoran Mandani, pareciera haber una similitud en este caso en los discursos. Son figuras demócratas, figuras emergentes que proponen un liderazgo distinto y una propuesta más enfocada en lo social. Yo estoy percibiendo que estas últimas victorias de los demócratas parecieran enfocarse en ello, en discursos más ligados a la socialdemocracia. Dice el señor Antonio Domínguez, es un triunfo significativo el logrado en Miami de los demócratas. Totalmente, porque aunque la señora Higgins no es, digamos, una persona de las nuevas generaciones políticas, una señora de más de 60 años, sí cambia la imagen que se tiene, pone a la ciudad en otro plano. Y que haya sido, porque usted dice, bueno, pero Luis Daniel sigue sin decirnos por qué es relevante, porque es que Miami es una ciudad evidentemente de aspecto republicano, donde la postura republicana tiene asiento poderoso por la razón de que allí hay una población cubana muy fuerte que cualquier asomo de necesidad de un diálogo, de flexibilizar ciertas medidas, es muy mal vista. Ahí le ha ido muy mal a los demócratas en elecciones presidenciales, y eso lo saben los republicanos que afianzan ese discurso anticubano. Gente como Marco Rubio, nada más y nada menos, el secretario de Estado. Por cierto, paréntesis con algo, Marco Rubio está ahorita en medio de una discusión estéril. Resulta que ha pedido por un informe que cambie la tipografía de los documentos oficiales, que hay que empezar a usar otra vez Times New Roman. Te dicen, bueno, pero ¿qué es eso? En un país, en un mundo donde hay guerra en Ucrania y Rusia, donde hay guerra entre la República Democrática del Congo y Ruanda, donde hay problemas en el Caribe, donde hay controversias en América del Sur, donde es un polvorín también la situación en el Extremo Oriente, y el señor Marco Rubio está preocupado por la forma en que se transcriben los documentos en el Departamento de Estado. Uno dice, bueno, pero
termina siendo hasta absurdo, y tocó revisar en distintos medios si esto no era una fake news, si era un invento, si era un chiste. No, es un mensaje. Tiene un trasfondo, y es que el señor Blinken, el exsecretario de Estado, había, por recomendaciones para facilitar la lectura de personas que tienen inconvenientes de poder leer con fluidez, habían comentado que era mejor ciertos trazos en las letras que se usaban, y por eso sugirieron otros tipos de letras. Pero Marco Rubio dijo, no, hay que volver a Times New Roman. Así que si usted va a mandarle un mensaje a Marco Rubio, tenga cuidado de usar las normas APA y tiene que usar Times New Roman, porque si no el señor Rubio probablemente no lo lea. Me parece totalmente absurdo e inaudito ello, pero bueno, eso ocurre. Pero ¿por qué entonces es importante el triunfo de los demócratas? Porque los republicanos han convertido el sector crítico de la vertiente cubana en un elemento de campaña. Gana Rubio, gana Scott el Senado, están con esa propuesta, y que haya llegado en los demócratas, además en una ciudad donde Donald Trump tiene personalmente intereses y tiene una enorme influencia, es significativo. Que Trump empiece a perder ciudades como Miami y que le vaya muy mal en Nueva York al punto de haber apoyado a un demócrata con tal de que no ganara el señor Zohran Mamdani, bueno, indica que no están bien las cosas para Trump, y creo que empieza a sacar cuentas. Las cuentas es un año, porque en noviembre hay elecciones de medio término, y si las cosas siguen así, va a perder el control de las dos cámaras y se le complicará el gobierno. Dice la profesora Yani Lobo, es una derrota para Trump, un golpe para su popularidad. Y yo diría, profesora, para su ego también. Porque fíjense cómo maneja Trump los asuntos. Hay otra noticia por allí que tiene que ver con un demócrata, Henry Cuellar. Henry Cuellar es un parlamentario demócrata que fue condenado o acusado junto con su esposa por aceptar $600,000 en un esquema, acusado por un esquema de sobornos que involucraban a una empresa que controlaba, una empresa que tenía Azerbaiyán, una ex república soviética, y el Banco Azteca de México. Entonces ellos se declararon no culpables. Entonces este político tiene 70 años y empezó la familia a pedirle a Trump, como ahora Trump está dando indultos, e indultó a Juan Orlando Hernández y le da perdón a distintas personas, le pidieron que por favor, por clemencia, le diera, y por su buena disposición, le diera la libertad a Henry Cuellar. Y resulta que Donald Trump lo hizo. Henry Cuellar salió de la cárcel, salió de la detención, dijo que agradecía el indulto y que está preparando todo para presentarse en las elecciones de 2026 con las banderas de su partido demócrata. Y no haciendo, porque se dice que el indulto fue porque Trump quería que Henry Cuellar dejara las filas demócratas y se fuera al partido republicano. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué termina diciendo en este caso Trump en las redes sociales? Escribió, dijo, pocos días después de firmar el indulto, Henry Cuellar anunció que se postulará de nuevo al Congreso en el gran estado de Texas, como demócrata, y seguirá colaborando con la misma escoria de la izquierda radical que apenas unas semanas antes quería que él y su esposa pasaran el resto de sus vidas en prisión, y probablemente todavía lo quieren. Eso escribió el mandatario en la red Trot. Y añadió finalmente que falta de lealtad a los votantes de Texas y a las hijas de Henry no les gustará. La próxima vez no seré tan amable. Bueno, una amenaza muy baja la del presidente Trump. Entonces, ¿cómo aspira a ganar y cómo quiere que le vaya bien si maneja la política por mensajitos y a los golpes, ¿no? Entonces, bueno, eso es complejo. Ahora, ¿qué más? ¿Por qué Trump sigue también dando de qué hablar? Porque hace unos días hubo un gran acuerdo, y felicitó incluso al señor Guterres por un inicio, por la posibilidad de un acercamiento entre el gobierno de Ruanda y el gobierno de la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire. ¿En qué sentido? En buscar la manera de poner fin a la guerra en la República Democrática del Congo. A nuestros pasajeros, recuerden que uno es el Congo y otro es la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo es el antiguo Zaire. Entonces hay una guerra allí. Recuerden que la República Democrática del Congo tuvo como su gran político el gran Patricio Lumumba. Posteriormente Lumumba es asesinado, toma el poder Joseph Mobutu Sese Seko, que le cambia el nombre al país y le pone Zaire, y después de una larga dictadura, Kabila, con una revuelta, logra tomar el poder, le cambia nuevamente el nombre al país a República Democrática del Congo, y termina, Silvia Pérez dice, ese señor está loco. Bueno, pero manda, gobierna. Ese es el problema con Trump, y no tiene control del poder político. No hay instancias dentro de la estructura que le pongan freno. Por eso es importante en las elecciones de 2026, a ver hasta dónde puede darse una posibilidad de control de poderes, que es lo que se quiere. Haya equilibrios, que es aunque a Trump no le guste y muchas veces no haga caso a lo que la Corte Suprema, los tribunales, el mismo Congreso determina, pero hay que llevarlo. Entonces, les decía, ¿por qué el tema Zaire? ¿Por qué el tema Trump, el antiguo Zaire? Que es que la República Democrática del Congo está otra vez envuelta en una guerra muy fuerte. Porque allí hay un movimiento, el M23, que viene tomando espacios y viene ocupando territorio, y dicen que este movimiento está avalado o amparado por Ruanda. Entonces, Donald Trump ofreció un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo. Citó a los presidentes Kagame y
Tshisekedi, el de Ruanda y el de la República Democrática del Congo, y dijeron que había que llegar a un gran acuerdo. Trump muy optimista, estos presidentes con algo de inquietud. Pero ahí hay un temita que yo creo que es donde hay que poner énfasis, y es que el acuerdo establece que Estados Unidos va a terminar manejando los recursos naturales en la República Democrática del Congo, empresas estadounidenses. Entonces el anhelo no es la paz. Lo que se quiere no es que dejen de matarse, lo que se quiere es que esas tierras raras de la República Democrática del Congo las administre el gobierno de los Estados Unidos o empresas estadounidenses. Si usted dice, ¿será verdad? Los famosos acuerdos, sí, es que Trump lo dijo en la locución, y ese acuerdo se planteó que había un acercamiento y los países miraron y dijeron que sí. ¿Cuál es el interés? El interés es económico, sustancialmente. Porque el gran problema, ustedes dirán, bueno, pero se quiere la paz. Claro que queremos la paz. Queremos que haya posibilidades reales de un país o un mundo sin guerra. Yo se los he planteado, se los he dicho en el programa a través de la transmisión por el dial, se los he dicho a quienes nos siguen por la cuenta, por la página web, quienes están ahora por el TikTok de Policreativa Consultores. Yo quiero un día hacer un programa donde hablemos de música y de deportes, eso es lo que anhelo, pero no podemos, mientras haya guerras, haya violencia, golpes de Estado, es muy movida la realidad africana, golpe de Estado en Guinea-Bissau, un intento de golpe de Estado en Benín. Mientras haya eso, nosotros no podemos hablar de otros temas porque este es un programa de análisis internacional. Entonces, ahí termina. Uno quiere la paz, pero quiere una paz justa. La paz del Medio Oriente no existe entre Hamás e Israel, entre otras razones porque se hizo a la carrera, también teniendo al gobierno estadounidense y directamente al presidente Trump como el gran administrador de esa realidad. Entonces, bastante complejo, hay que ver si termina dándose el anhelado proceso de paz entre la República Democrática, o en la República Democrática del Congo, porque ni siquiera es con Ruanda, es que acusan a Ruanda de apoyar al M23. Un detalle, aquí no está el M23 en las conversaciones, por lo tanto puede decir que no se siente involucrado. María Angélica dice, haga un especial navideño de noticias musicales y deportivas. Deberíamos, María Angélica. Ese día no hay tanta turbulencia en nuestra vuelta al mundo semanal. Pero bueno, cerreo, me parece que el programa hoy tuvo al presidente Trump como a él le gusta, siendo el centro de atención. Porque nos vamos a Honduras. Dicen, Honduras, ¿por qué Honduras? Porque en Honduras no hay todavía claridad electoral. No se sabe quién ganó las elecciones. Según el conteo, Papi a la orden, Nasri Asfura del Partido Nacional encabeza los sondeos y los conteos, superando por poco margen a Salvador Nasralla del Partido Liberal. Pero ya hay denuncias. La gente del Partido Libre, Libertad y Refundación, el partido de gobierno en este momento, con Xiomara Castro de Celaya, ha denunciado que no reconoce las elecciones porque hubo injerencia extranjera por parte del presidente de los Estados Unidos, que abiertamente llamó a votar por Nasri Asfura, que además se dio el indulto al señor Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, expresidente de Honduras, y que además de eso hubo una manipulación del proceso. El candidato Salvador Nasralla dice que tampoco reconoce el resultado hasta que se cuente acta por acta. ¿Por qué? Porque él alega que el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral hondureño, manipuló el conteo y empezó a sacar votos donde es fuerte Nasri Asfura y eliminó votos donde gana Salvador Nasralla. Entonces ha pedido también la nulidad del proceso. Un escenario complejo, un país totalmente dividido, con un Congreso que va a quedar aparentemente en manos del Partido Nacional, pero donde el que gane será minoría en ese entramado. Entonces se complica la realidad de Honduras y tiene también en el tapete al presidente estadounidense por una desafortunada declaración de que él quería que ganara Nasri Asfura porque Nasralla le genera desconfianza y la señora Rixi Moncada es una admiradora de Fidel Castro. Bueno, así saca las cuentas el presidente Trump. Bueno, antes de irnos, quiero contarles, además, tiene una profunda emoción. Esto ha sido una semana de celebraciones de índole académico. El día viernes fue el día del profesor universitario en Venezuela. La Asociación de Profesores me impuso un botón de antigüedad en la Universidad Central de Venezuela. Y el día lunes, la misma Universidad Central me condecoró con la orden José María Vargas, un emotivo galardón de mucho peso y significado académico. Allí, además, una ceremonia muy hermosa, cargada de muy buenos deseos, del afecto, además, y los comentarios de quienes han estado pendientes, donde me tocó compartir, porque recibieron la orden también, algunos quienes fueron mis profesores, los doctores Félix Arellano, Fidel Canelón, Ceni Hernández Ledesma. De haber compartido con ellos, bueno, a uno lo llena de un enorme orgullo y llevar además una medalla que tiene el nombre del doctor José María Vargas, ese gran médico, gran rector, gran civil, primer presidente civil en la historia venezolana, el hombre que dijo, el mundo es del hombre justo y honrado. Y esa es la idea. Entonces agradecer al Consejo de la Orden en la Universidad Central de Venezuela por haberme condecorado con la Orden José María Vargas en la categoría de medalla. Bueno, llevaré con un enorme orgullo en mi toga, en mi traje académico, esa medalla que enaltece y le da a uno un mayor compromiso para seguir. Bueno, hacemos publicidad, pero ya vamos prácticamente llegando al límite del tiempo, en la frontera del programa, aunque aquí sin fronteras, pero bueno,
El tiempo sí tiene fronteras, dice la profesora Yani Lobo. Felicidades, es un orgullo su reconocimiento con la Orden Vargas. Gran reconocimiento para su trayectoria académica. Y bueno, la señora Yolanda nos dice, en galardones bien merecidos, felicitaciones y que sigan los éxitos. Gracias a la señora Yolanda, ese bonito mensaje. Y sí, no solo un éxito, sino un compromiso de seguir adelante, siempre luchando por un mejor país, por una universidad autónoma y por desenvolvernos en los distintos escenarios en lo que lo hacemos, incluso nuestro programa, para llevarles a ustedes información y compartir con ustedes esta vuelta al mundo semanal. Bueno, dice el señor Antonio Domínguez, felicitaciones por los logros académicos. Gracias al señor Domínguez. Bueno, haciendo publicidad, llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Tienen tarea, sigan las redes de Policreativa Consultores, pregunten, conversen con ellos para ver dónde está ese elemento que les puede llevar de tener una gran idea a tener una propuesta triunfadora y diferenciadora. Policreativa Consultores. La Yani Lobo dice, disfrute y celebre. Bueno, es la idea. Bueno, nos vamos entonces recordando que en la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra está en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de hablar para ustedes como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, nosotros estamos todavía a la espera de la confirmación de un viaje, si las circunstancias lo permiten, que no nos permite aún saber si tendremos programa la semana que viene. Entonces vamos a hacer algo. Por el canal de Telegram y por las redes, pero por el canal de Telegram es mucho más fácil comunicarnos. Yo iría avisando si tenemos programa la semana que viene, si tenemos programa en vivo. En todo caso, el Telegram es @LuisDanielAlvarezBRadio. @LuisDanielAlvarezBRadio. Ahí les iría avisando entonces si nos vamos a encontrar la semana que viene y bueno, también para examinar todas las noticias. Entonces suscríbanse al canal, yo les estoy dejando en la mensajería de la radio la cuenta de Telegram para allí también estar comunicados. Bueno, ya que hablamos de Centroamérica, Carlos, nos podemos ir escuchando a Ricardo Arjona. Ricardo Arjona con Señor Juez. Bueno, un gran abrazo a todos y en contacto aquí en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Gracias a todos, un gran abrazo. Bueno, dice la profesora Yani Lobo, Dios permita concrete su viaje. Bueno, de Dios estará. No, si no sea el viaje, el jueves nos escuchamos aquí en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía. Un gran abrazo a todos.